referido, digo, obviamente primero pensar, digo, en la cantidad de personas que hoy están bajo la línea de la pobreza y la indigencia, pero también entender que esto tiene un origen, que tiene que ver también con 4 años muy malos de un gobierno anterior que había profundizado los índices de pobreza y de desocupación. Y por otro lado, no obviar claramente el efecto que produjo la pandemia sobre las economías y la situación social en el mundo, digamos, no solo en Argentina. Pero bueno, eso no tiene que ser una excusa, sino es un punto de análisis en los cuales creo que hay que empezar a trabajar, ¿no? Y me parece que tiene que ser y es un compromiso de todos los estados, municipal, provincial y nacional, en tratar de resolver este tema, ¿no? Nosotros venimos de un gobierno y de una economía que hizo esos 4 años de gobierno, que llevó a la inflación a casi el 54%, y la desocupación a aproximadamente un 9%, digamos, ¿no? Eso trajo aparentado prácticamente el último semestre del 2019, la desocupación estaba alrededor la pobreza alrededor del 36% y la indigencia alrededor del 8%. Bueno, todos esos índices, obviamente que por la pandemia se fueron profundizando, pero también por las distintas políticas sociales y de apoyo a la producción que hizo el Gobierno nacional y provincial, tanto sea a través del IFE en su momento, la ATP en su momento, que ahora es el Repro 2, que es apoyo a los trabajadores para que no pierdan su trabajo y apoyo a través del fortalecimiento de las empresas, y el gasto que hubo e inversión en temas alimentarios. Evidentemente esa pobreza no tuvo otros números mucho más dramáticos que los de hoy, ¿no? Evidentemente los números son muy dramáticos, son muy duros. Nosotros entendemos que no se puede convivir un sistema democrático con un 43% de pobreza, un 42% a nivel país, y una indigencia de más de un dígito, del 10 y pico. Pero bueno, que es un desafío que tomó el gobierno y que evidentemente Alberto, Cristina, Omar Perotti y el intendente Berti saben de dónde empezaron y cómo lo habían dejado el gobierno anterior de Cambiemos, ¿no? Y del socialismo. Así que bueno, creo que también hay que ver algunas particularidades que tienen que ver con Villa Constitución, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo me puse a analizar algunas cuestiones que tienen que ver cómo se compone ese coeficiente de pobreza también, ¿no? Y relacionado sobre la ocupación, sobre cómo, por ejemplo, en el conglomerado de San Nicolás Villa Constitución, nosotros con respecto a la desocupación, en el trimestre que se midió, el bimestre que se midió, es menor que a la media, digamos, ¿no? Es una desocupación menor. La desocupación es del 11, y pico a nivel nacional, la media, y en estas zonas del 9,5, digamos, ¿no? Es menor la desocupación. Bueno, ¿eso qué refleja? Que más allá que se crearon empleos y hacer mayor la pobreza, ese empleo que se crearon son con salarios inferiores a lo necesario para salir de la pobreza, digamos, ¿no? Entonces, se genera por un lado mayor actividad económica, que se nota, mayor generaciones de puestos de trabajo, pero estos puestos de trabajo no tienen la calidad ni los ingresos necesarios para que esas personas, esas familias salgan de la situación de pobreza, ¿no? Y también hay otras cuestiones, ¿no? Que la pobreza se mide por ingresos, no hay un montón de otras circunstancias. Ese análisis tiene que ver con alguna cuestión de infraestructura, pero que no se miden concretamente, sino que es un índice más compuesto, digamos, ¿no? Bueno, en ese índice nosotros vemos que está otro de los problemas, ¿no? Sabemos que el coeficiente básico de alimentación ronda alrededor de 30.000 pesos y el coeficiente básico, digamos, de los gastos totales es de 50.000 pesos. Entonces, esa diferencia también genera mucha situación de pobreza. Digamos, hay gente que hoy no está en la indigencia porque la indigencia es menor que la media en Villa Constitución. No tiene la misma la indigencia en Villa Constitución es del 8% y a nivel nacional es el 10,5%, creo. O sea, ¿qué significa? Digo, estamos discutiendo índices
Obviamente que hay personas de atrás y lo entendemos de la política, digamos, ¿no? Y que tenemos que evidentemente nos duele porque son personas, ¿no? Entonces, la idea nuestra obviamente es revertir esta situación y estamos trabajando en revertir esa situación. Pero bueno, como decía recién, ¿no? Mucho tiene que ver con el aumento de los alimentos, del precio del alimento, con la inflación que heredó este gobierno. Cuando se fue Mauricio Macri, la inflación del 2019 era del 54%, casi. El gobierno de Alberto y Cristina lo bajó al 36%. Entonces, bueno, ¿es alta la desocupación? Es alta. ¿Sigue siendo alta? Sigue siendo alta. ¿Dónde está referenciado? En los alimentos. Bueno, evidentemente eso tenemos que ir viéndolo y resolviéndolo, digamos, ¿no? Con distintas políticas económicas, pero claramente hay una dificultad. Cuando en algún momento nosotros vemos que hay sectores de la economía que están creciendo mucho, como es por ejemplo el sector agropecuario, pero porque tiene precios excelentes a nivel internacional, lo cual hace que la demanda internacional aumente y eso es en dólares, lo cual hace que esa competencia, esa desigualdad entre pesos y dólares, hace que los alimentos tengan que subir para obtener una ganancia parecida. Digamos. Por eso el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Producción, conjuntamente con una serie de medidas que se vienen haciendo, ¿no? Desde producción también de la provincia, como es la tarjeta, esta de descuento, un montón, billetera virtual, un montón de elementos para tratar de buscar. Pero también nosotros entendemos que tiene que haber una responsabilidad de parte de aquellos que comercializan estos productos, ¿no? Tratar de remarcar, teniendo en cuenta, no pensando en la expectativa inflacionaria, sino pensando realmente en sus costos y acompañar, digamos, ¿no? Entonces, me parece que es una situación compleja. Nosotros veníamos de un presidente, como era Mauricio Macri, que dijo que terminar con la inflación era muy fácil. Pasamos del 20 y pico que teníamos con Cristina al 54, ahora lo estamos bajando al 36. No es tan fácil, es un acuerdo que tiene que haber. Nosotros producimos commodity, hoy los precios de alimentos han subido, digamos, toda una cuestión compleja que tenemos que ir resolviéndola. Pero claramente la preocupación del Gobierno nacional, provincial y municipal con respecto a la pobreza. Y con respecto a Villa Constitución, este índice, nosotros también, si nos vamos a una pobreza viéndola en cuestiones estructurales, como puede ser provisión de agua potable, provisión de servicio, mejoramiento habitacional. Villa Constitución, si vemos cualquiera de los índices que tiene, Villa Constitución, digo, está bastante mejor que en un montón de lugares, pero evidentemente lo que hoy vemos nosotros es la pobreza que se mide por ingresos. Nosotros hoy tenemos barrios que en estos 4 años se estuvieron mejorando en la urbanización claramente, como es el barrio 9 de Julio, como ahora se está trabajando y seguramente se va a llevar adelante un proyecto en 2 barrios de Villa Constitución Popular, se está trabajando en Barrio Unión también. Digamos, la municipalidad siempre está presente a través de la provincia, más allá de las dificultades que hay, digo, está claro, uno no niega que no llega a haber dificultades, pero hay una presencia, claro, del Estado municipal, provincial y nacional en tratar de buscar estas soluciones que tienen que ver con la pobreza estructural, digamos, ¿no? Entonces nosotros hoy estamos con un problema de pobreza de ingresos, que es una lucha que se tiene que dar en lo económico, se tiene que dar una lucha también en la disputa que tiene que ver con la distribución del ingreso, porque no solo el crecimiento económico va a solucionar el tema de la pobreza, es un instrumento muy importante, pero necesitamos de una política integral que es lo que está haciendo el Gobierno Nacional hoy. Primero con el acuerdo con los acreedores internacionales que nos permite generar un país que pueda ser de alguna manera atractivo o que pueda llamar inversiones, que generen puestos de trabajo y eso nos va a sacar de la pobreza. También con un presupuesto nacional que tiene que ver con un fortalecimiento de la obra pública, que eso genera empleo y también, y después voy a hacer una cosa especial sobre ese tema, y que también tiene que ver con generación de puestos de trabajo de calidad y obviamente con las distintas propuestas que seguramente se van a profundizar en el caso que sea necesario, porque volvemos con la segunda ola, digamos, ¿no? Si el Estado está preparado y lo está pensando, si necesita hacer otro IFE nuevo, obviamente va a continuar con la ATP, que ahora se llama Reprodó, y con toda la ayuda que tenga que ver. Eso fue claro porque se hizo en el gobierno anterior, porque si no la pobreza sería mucho más.
Un tema cuando hablamos de obra pública. O sea, yo veo que mucha gente pregunta por qué una obra como es la remodelación de la Plaza Urquiza son 17 millones de pesos. Bueno, un componente de eso es la gente que trabaja. Y esa gente que trabaja obviamente tiene que tener ingresos que estén acorde a los costos que tienen hoy para alimentarse, vestirse y sostener su familia. Entonces, evidentemente, no podemos ajustar la obra pública en función de la persona que trabaja, digamos, ¿no? Entonces, obviamente que una plaza que hace una tarea necesita una inversión. Y así en todo lo demás, digo, ¿no? Entonces, creo que ese es el objetivo del gobierno, tratar de generar a través de toda esta materia de políticas económicas, sociales, de obra pública, de producción, generar las condiciones para que cada vez haya menos argentinos en situación de pobreza, de ingresos y estructurales. Por eso va a haber una fuerte inversión a nivel nacional, en Villa también la va a tener, con respecto al mejoramiento de barrios populares, seguramente otras obras que tengan que ver con otros barrios, que también generan manos de obra, que generan inversión, que circulación económica. Si es necesario, seguramente va a haber acompañamiento del Gobierno Nacional con transferencia directa a las personas, digamos. Hoy tenemos la tarjeta alimentaria, hace poco el Gobierno Nacional la duplicó prácticamente, digamos, en sus valores. Y creo que hay una serie de medidas que tienen en ese sentido para combatir las consecuencias de estos números, digamos, ¿no? Volvemos a decir, uno no tiene que explicar la pobreza, uno tiene que trabajar para que cada vez haya menos argentinos y argentinas que estén en esa situación de pobreza e indigencia. Ese es el objetivo de la política. Ahora, tampoco veo mucha gente escandalizada, pero que mucha gente también que sin pagar se quejaba de que el Gobierno Nacional generaba una ley donde se cobraba un impuesto a las grandes fortunas. Y lamentablemente hoy muchas veces hasta se necesita la intervención judicial para que aquellos sectores que ganaron mucho hoy tengan que pagar ese impuesto que va a volver en políticas que combatan la pobreza, digamos, ¿no? Y también ayer creo que se aprobó la reducción de impuestos a la ganancia, ¿no? Que eso va a permitir que más de 1 millón de trabajadores que hoy están pagando ganancia reciban ese dinero en su salario y seguramente eso va a mejorar su salario y su percepción con respecto a la pobreza. Y a su vez van a tener mayor capacidad de gasto, de consumo, para poder movilizar a la economía. Creo que este gobierno está dando claras que no tienen nada que ver con el gobierno anterior, que sus políticas son diametralmente opuestas. Nosotros no somos un gobierno neoliberal, somos un gobierno nacional y popular en una situación desastrosa que nos dejó un gobierno que llevó todos los índices muchísimo peor, y a esto le agregamos el peso de la deuda externa y el peso de la deuda con el Fondo Monetario de casi 45.000 millones en un stand-by que se tiene que devolver en 3 años. Por eso hoy el Gobierno Nacional está negociando para poder obtener las mejores condiciones, pero no porque uno esté con ganas de pagarle al Fondo Monetario, porque los compromisos lamentablemente hay que cumplirlos, sino con la posibilidad que esas erogaciones no entorpezcan un proceso de crecimiento, distribución del ingreso y obviamente de mayor pobreza e indigencia para los argentinos y la Argentina.